Buenas tardes. Vamos a comenzar este panel con el cual terminamos el día de hoy de la jornada. Bienvenidos al panel sobre la violencia en la vida cotidiana. Hasta ahora en la jornada hemos tenido 10 mesas con 30 trabajos clínicos de colegas de nuestros equipos de atención en salud mental. Seguiremos mañana con otras 4 mesas. En esas mesas se exponen reflexiones de los temas que nos ocupan y nos preocupan de lo que llega a nuestros consultorios. Pero ya desde la jornada anterior en la ciudad de Mendoza, creamos un espacio que dedicamos para pensar ciertos fenómenos que podamos abordar desde nuestra mirada más allá de los consultorios, pero cuya implicancia la escuchamos en la clínica cotidiana. Lo que nos convoca dentro y fuera de los consultorios, si me permiten decirlo, como la figura topológica de la botella de Klein. Hoy en la apertura, Mariana Troca recordaba que en Mendoza el tema de ese espacio fue el de la segregación. Impactados por el drama de los migrantes, recordarán ustedes las fotos, en particular la del niño sirio ahogado en las costas de Turquía, cuando junto a su familia y muchas familias, huyendo de la guerra, trataba de llegar a Europa. ¿Qué podemos, nos preguntamos en ese momento, qué podemos decir desde nuestra perspectiva de estos fenómenos que en general se abordan como fenómenos sociales o políticos? Ahora, en aquel momento dedicamos un año y medio de reuniones y conversaciones que confluyó en aquel panel. Ahora retomamos con otro tema, violencia y época, cierta continuidad con el de aquella jornada en Mendoza. Continuidad en la preocupación, en el tema, pero además en una metodología que quiero recordarles que vamos a retomar hoy. Las exposiciones de los colegas aquí presentes que escucharán son el resultado de una conversación que hemos mantenido, en algún caso a distancia, con Hilda y Carlos, durante un año en reuniones periódicas, en intercambios de mails, en lecturas compartidas. Es una conclusión individual de cada expositor, marcada por ese intercambio y por esa conversación entre nosotros. Lo que queremos, lo que vamos a hacer es compartir el resultado de esta conversación, pero manteniendo la conversación. Quiero decir que no esperamos que esto sea una serie de conferencias con posteriores preguntas del público a los conferencistas, sino abrir también aquí una conversación, promoverla. Después de las lecturas de los expositores, ellos se sentarán entre ustedes, entre el público, y los invitamos a un diálogo entre todos, donde no haya preguntas y respuestas unidireccionales como generalmente en las mesas. También le pueden hacer preguntas, no es que esté prohibido. Les presento a los expositores en el orden en el cual leerán sus textos. Ese orden no es azaroso, pensamos que tiene un hilo. Pudimos haber pensado otros, pero pensamos que tiene un hilo la serie de presentaciones. De la misma manera que Juan Pavlov, que fue el coordinador del panel en Mendoza, también ubicó las lecturas en un cierto orden. En primer término, va a leer Analía Villamayor, aquí a mi derecha, con su texto Violencia ubicua, temporal y proteica. Analía es coordinadora del equipo de salud mental en la localidad de Campana. Luego Daniel Axman, Violencias de hoy y de siempre, perspectivas desde el psicoanálisis, coordinador del equipo en Lomas de Zamora. En tercer lugar, Hilda Dordal y Carlos Mercado, un texto conjunto, La violencia está presente en los sistemas de salud. Hilda es auditora médica de Medife en la ciudad de Bariloche. Después Daniel Ripesi con Trauma y ruptura, heridas a la espera de un cuerpo, coordinador del equipo de salud mental de Medife en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Finalmente, Juan Carlos Pavlov, Violencia del lenguaje, coordinador del equipo de salud mental de Medife en Morón.
Las exposiciones serán breves. Al final de ellas pasaremos al dispositivo que recién les describí. Ellos bajarán, digamos, se sentarán con ustedes junto al público, al llano. Mariana subirá al alto para acompañarme desde aquí en la orientación de los micrófonos, nada más que eso. Bueno, comenzamos con Analía. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la presencia en este auditorio. En el presente, en la sociedad que conocemos, el ejercicio de la violencia es afrontado de modo contradictorio. Por un lado es aborrecida, considerada un mal moral y un crimen, pero por otro se la ejerce de infinitas formas, en diferentes grados, cotidianamente, muchas veces naturalizada, otras sin tener conciencia de ello. Mencionaré dos ejemplos de una serie no menor. El primero de ellos, los videojuegos y deportes que permiten ubicar regocijo o diversión en la violencia. El segundo nos remite a cuando la violencia es considerada una necesidad y esto legitima que se ejerza justicia por mano propia. Continuar ejemplificando abriría un abanico que mostraría cómo el término se emplea para actos de intensidad y sentido diferente. El uso del término violencia se ha expandido y las significaciones se han multiplicado. Una de ellas surge de su conjunción con el adjetivo contemporánea. Recorto este atributo que me interroga, dado que los fenómenos de violencia tienen la edad del hombre. Recurriendo a la historia, el filósofo Byung-Chul Han, que ya han oído nombrar 3 veces, parece que está de moda, fundamenta un proceso que denomina interiorización física de la violencia, llamando así a uno de los desplazamientos fundamentales de la misma. La sociedad griega sancionaba la violencia física, incluso la tortura, como un medio sensato y natural para un fin. Omnipresente y cotidiana, no solo se ejecutaba, sino que además se exhibía. Se la aceptaba como un destino y hasta se la consideraba un alivio para el alma, pues permitía exteriorizar el sufrimiento. Siglos después en Roma, la lucha de gladiadores y las más crueles ejecuciones no eran en absoluto un entretenimiento de masas, sino culto al emperador y servicio a la comunidad. La violencia no era muda ni se mostraba media desnuda, sino elocuente y sustancial, pues su puesta en escena era un elemento central y constitutivo de la comunicación social. Avancemos en el tiempo. Siglo XVI. Los invito a sumergirse en una biografía elegida al azar, la biografía de María Estuardo. Época de insoportable violencia para nuestra subjetividad. Sin embargo, ya se advierte en ese periodo un cambio sustancial en su ejercicio, el intento de disfrazarla, de justificarla, de responsabilizar al otro. Lo dicho nos recuerda una advertencia que Freud realiza en El malestar en la cultura, cuando nos dice, refiriéndose a quienes han padecido violencia, que, lo cito, podemos retroceder espantados frente a situaciones del pasado, pero nos resulta imposible una compenetración empática con estas personas. No es posible reemplazar las constituciones anímicas desconocidas por la propia. Según el filósofo, en la modernidad se produce un cambio. No solo la violencia directa comienza a retirarse del escenario político y público, sino que además comienza a perder legitimidad en casi todos los ámbitos sociales, dejando de mostrarse con esta ostentación, como ocurrió con los duelos que terminan siendo penalizados o la pena de muerte que deja de ser un espectáculo. Byung-Chul Han afirma que nos confrontamos con un desplazamiento topológico de la violencia, aunque sin perder su cualidad de atemporal, en el sentido de que trasciende el tiempo, ubicua, que está en todas partes, y proteica, que cambia de formas. Por un lado, se desplaza de lo visible a lo invisible, de lo directo a lo discreto, de lo físico a lo psíquico, de lo material a lo mediado, de lo frontal a lo viral. Por el otro, la violencia toma la forma de conflicto interior. Las tensiones destructivas no solo se descargan hacia afuera, sino que además se disputan internamente. Efectivamente, la violencia tiene en la actualidad un estatuto diferente.
Desde otra perspectiva, agreguemos que por efecto de los discursos que han atravesado la historia, se ha ido gestando un cambio profundo en la respuesta subjetiva a los actos del otro. No solo ya no se acepta lo que antes era normal, costumbre o establecido, sino que se ha desarrollado una nueva sensibilidad. Se ha organizado un otro social que la recibe de modo diferente. Testimonio parcial de lo dicho es la verificación de cómo los tiempos modernos han sido prolíficos a la hora de nominar formas de violencia ya existentes. Así surge el plural, las violencias, pues se singularizan sus formas de acuerdo a diferentes variables: femicidio, bullying, acoso, violencia en la escuela, en la familia, maltrato infantil, entre muchas otras. Y esto con consecuencias. Pero la violencia no disminuye. Freud nos advirtió que el hombre no es un ser de bondad. Existe en él una tentación para satisfacer en el prójimo la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo, impulsado por sentimientos de desautorización y hostilidad que solo en virtud de la represión no son percibidos. El concepto de violencia no pertenece al psicoanálisis y casi no es empleado en la obra de Freud y Lacan. Con Freud, la violencia queda articulada al concepto paradojal de pulsión de muerte, la cual, en tanto estructural, persiste en cualquier sistema donde se encuentren los hombres intentando vivir de manera civilizada. ¿Y cuál es la oferta del psicoanálisis? El abordaje psicoanalítico con sus herramientas intelectuales tiene dos caminos para abordarla. El primero avanza en la formalización de las características de la época. Se trata de lo que se conoce como el determinismo del otro social. En este nivel, el psicoanálisis cuenta, gracias a Lacan, con la teoría de los discursos. El discurso incide en las significaciones que determinan en el sujeto, tanto en la forma y contenido de sus dichos, como en la forma de satisfacción que pueda adoptar. El psicoanálisis cuenta, para trabajar lo social, con nociones precisas tales como identificación, síntoma, semblante, fenómenos de masa, entre otros. Estos son instrumentos conceptuales que nos permiten a los analistas colocarnos a cierta distancia del fenómeno para poder interrogarlo. El segundo camino de abordaje es la experiencia del análisis. Esta experiencia nos muestra que, aunque la época esté signada por un discurso predominante, las formas de satisfacción no son homogéneas para todos los sujetos, como tampoco la relación de cada sujeto con su causa. Lacan nos dice que la violencia es lo contrario a la palabra. Dice: lo que puede producirse en una relación interhumana es la violencia o la palabra. En otros términos, es la manifestación de aquello que no accede a la estructura de la palabra. Desde esta perspectiva, violencia es sinónimo de pulsión desprendida del orden simbólico. En ella nos confrontamos con lo que Lacan llama goce. Un análisis, si la violencia se ha vuelto síntoma para el sujeto, posibilita un tratamiento con el correspondiente acotamiento de goce, dejando abierta la posibilidad de una respuesta diferente, que ya no se trate de un acto de agredir, de dañar o de destruir el cuerpo propio o del otro. Comparto con ustedes una muy breve viñeta de un caso clínico para articular unos últimos conceptos. Llega al consultorio un joven de 23 años maltratado en su infancia por su madre. A los 10 años, por intervención judicial, es dado en adopción. Hace más de un año, los padres adoptivos le tiraron los papeles de adopción en la cara, decidiendo además no hablar más con él. Toda la familia adoptiva consideró al joven como violento desde niño. Cuenta en su primera entrevista que tuvo que aprender a defenderse desde chico. En la calle hay que saber defenderse, le gusta pelear y si no lo provocan, él sabe cómo armar una pelea. Ha sido despedido de trabajos por reacciones violentas.
Es de trompada fácil, cabrón como su padre, el adoptivo. Lacan brinda una orientación al proponer para la intervención del analista el recurso de Feront, que fue traducido como hacer vergüenza, y que por supuesto no va en la dirección de la moral. Esta intervención va más allá del trabajo representado por la asociación libre del sujeto y de sus ficciones. La vergüenza, que supone una revelación sorpresiva del ser del sujeto a la mirada del otro, es una forma de dirigirse hacia la responsabilidad subjetiva. Continúo con el caso. Tras un tiempo, el joven comienza a hablar de su madre biológica. Comienza a nombrarla como la vieja puta y jura matarla si llega a encontrarla. La expresión de su rostro me hizo preguntar si sería capaz de hacerlo. El tratamiento logra efectos y de querer matarla pasa tan solo a insultarla en sesión. Eso le resulta suficiente. Siguiendo a Lacan, ubicamos que la violencia no desaparece, solo es posible su regulación. Hay un resto de real que no puede ser reabsorbido por la pacificación que lo simbólico introduce en lo imaginario. Y al hablar de real, subrayemos que el real del psicoanálisis es el efecto del encuentro entre el lenguaje y el cuerpo, la intrusión misma del lenguaje en el cuerpo que deja sus marcas. Un real que se escapa de la palabra y puede empujar a la violencia como respuesta al goce del otro. En el drama de Esquilo, Prometeo encadenado, el personaje Violencia es el único que a lo largo de toda la obra no habla, no pronuncia ni una palabra. Sí, no, este prefiero, ¿no? Sí. ¿Tiene cable? Violencias de hoy y de siempre. Perspectivas desde el psicoanálisis. Pegan a un niño. El parricidio. El deseo de muerte. O yo o el otro. Amo en ti más que a ti y por eso te mutilo. La bolsa o la vida. El ataque a la cadena significante. La castración. Son todas expresiones que testimonian que el psicoanálisis encuentra la violencia con sus modulaciones en la totalidad de la experiencia humana. Pero por otro lado, hablar de la violencia implica siempre dejar algo sin nombrar. La violencia de género, la violencia estatal, la violencia en las escuelas, la violencia contra las personas, las autoagresiones, la violencia contra la naturaleza, constituyen tentativas de nombrar algo que se fuga. Sabemos que la violencia es tan vieja como la humanidad misma, pero cualquiera sea su nombre, siempre conviene situar el contexto del fenómeno del cual forma parte, antes de proceder a su interpretación. Jacques Lacan decía que, como analistas, debíamos tener en el horizonte la subjetividad de la época. Pero la frase lleva a pensar que también debemos estar atentos a cómo una determinada época vive la pulsión, no solo en el sentido del eros, sino también de cómo se presenta la pulsión de muerte. Incluso Lacan había creado su escuela como un refugio y como una base de operaciones contra el malestar en la cultura, inspirado en su experiencia con la psiquiatría inglesa después de la Segunda Guerra Mundial. En esta perspectiva, vemos que la violencia no es la misma de siempre. Como psicoanalistas, las personas que vienen a vernos nos describen una violencia menos generalizada, más particularizada o personalizada, como dice Gilles Lipovetsky. Este autor, desde la sociología, intenta poner al día las lógicas de la violencia más allá del escepticismo erudito y del alarmismo que genera la estadística o el periodismo. Habla de violencias salvajes y violencias modernas, que estarían acordes a una mutación inédita en la historia, a partir del siglo XVIII, en las costumbres del individuo contemporáneo, en la era del consumo masificado.
Este autor, Lipovetsky, señala una nueva fase de la historia del individualismo occidental, donde en un comienzo, en las llamadas por los sanguinarias sociedades de sangre, la crueldad de la violencia y la guerra habían sido durante milenios sus valores dominantes y legítimos. Luego llegó la época de la barbarie que advino con el surgimiento de los estados, que monopolizaron la violencia al servicio de la conquista y la dominación. Por último, ambos periodos habrían dejado paso a una suavización de las costumbres, donde la violencia interindividual pasó a ser un comportamiento anómalo y degradante, y la crueldad un estado patológico. Dice Lipovetsky, lo cito: la violencia desaparece masivamente del paisaje urbano. Se ha convertido, junto con la muerte, en la mayor prohibición de nuestras sociedades. Se sacraliza el cuerpo, el equilibrio y la salud. Se rompe el culto al héroe, se desculpabiliza el miedo y se entroniza un nuevo estilo de vida, nuevos valores, la retracción de la vida pública, el desinterés por el otro, absortos como estamos por las preocupaciones privadas. Los individuos se han pacificado no por ética, sino por hiperhedonismo individualista de masa. En nuestra sociedad, donde se impulsa el bienestar y la realización personal, los individuos están deseosos de encontrarse consigo mismos, de ocultarse, de relajarse en viajes, música, deportes, espectáculos, antes que enfrentarse físicamente por el honor. A ello se debe la repulsión profunda por las conductas violentas y el aumento de la cantinela actual sobre el aumento de la inseguridad y la violencia. Por nuestra parte, podemos señalar la tendencia creciente a la aparición en los últimos tiempos de una violencia más impulsiva, reactiva y pasional, protagonizada por individuos aislados que se ubican en las antípodas de la violencia colectiva y organizada que caracterizaron las décadas del 60 y del 70. Es una violencia más amorfa y esporádica, que no forma parte de un plan o estrategia. Una violencia desesperada, sin proyecto, sin planificación, que valoriza la inmediatez del todo aquí y ahora, como expresión de un orden hedonista. Una violencia absurda, donde se puede ser agredido y asesinado por sumas irrisorias o por esos objetos tan deseados de nuestra civilización como un celular o un par de zapatillas, pero que valen mucho para el que no los tiene. Son experiencias diferentes a la violencia organizada de masa, tal como señalaba Freud a partir del tema de los ejércitos y de la Primera Guerra Mundial, guerra que implicó una matanza extraordinaria que mató, entre otras cosas, el deseo de tener hijos. Ahora asistimos a una desmasificación de la violencia, donde, por ejemplo, los cacerolazos, algunas expresiones piqueteras o los movimientos de indignados son más bien fenómenos no violentos de masa inorganizada, pero con expresiones aisladas de violencia individual. Entonces, vemos que la violencia y la pulsión de muerte se presentan de un modo acorde a lo que es el régimen normal de una civilización en un momento dado. Cuando la violencia es abordada desde el psicoanálisis, es a partir de su matriz más originaria, que es la violencia de la langue. Nosotros tenemos una expresión que es la lengua toda junta. La lluvia de meteoritos lenguajeros que atraviesan el cuerpo. Un cuerpo que adviene a la vida en condiciones de insuficiencia motriz y desamparo, siendo este el inicio de una existencia desgarrada, en donde el deseo y el goce se confunden en una variedad de síntomas. Desde la perspectiva clínica, ¿es la violencia un síntoma? El síntoma en psicoanálisis implica la sustitución de una satisfacción pulsional. Tal es la definición freudiana en inhibición, síntoma y angustia. En el capítulo 2 de dicho texto, Freud define el síntoma como efecto de la represión, como signo y sustituto de una satisfacción de la pulsión que no tuvo lugar. El síntoma sería el sustituto de un goce rehusado. En línea con esto, Lacan escribe, cito: la castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado
para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Es decir, que se trata de una lógica donde el goce es rechazado en un plano, en lo real, para ser alcanzado en otro, en lo simbólico, a nivel de la ley, conforme a un desplazamiento del goce vía la represión. Es decir, que la legalización del goce se paga con la sintomatización, que en definitiva es el destino de todo ser humano en tanto ser hablante. Desde esta perspectiva, podríamos afirmar o podemos afirmar que la violencia no sería un síntoma, salvo que el sujeto intente interrogarla, hacerla pasar por la palabra analizante, tomando una distancia de la misma. La violencia es la marca que implica que la represión no operó. No es el sustituto de la pulsión, sino la pulsión misma. Implica en acto la satisfacción de la pulsión de muerte. Hay que distinguir también la violencia imaginaria como agresividad, de la violencia como pasaje al acto en lo real, de la violencia simbólica inherente al significante que marca con la imposición del significante amo. Cuando esa imposición falta, el sujeto puede encontrar una sustitución, imponiéndose el mismo sujeto dicho significante, marcándose a sí mismo con tatuajes, piercings, cortes o maneras de torturarse y de ejercer violencia en su cuerpo, introduciendo nuevas formas del significante amo, pero hechos surgir desde el sujeto mismo en su individualidad, como signo de una época donde el nombre del padre se ha ido evaporando del cénit social. Por último, una referencia ineludible a esa franja de adolescentes difíciles, chicos malos, niños solos. Según estadísticas aportadas por fuentes judiciales, durante el año 2016 hubo 166 homicidios perpetrados por adolescentes entre 16 y 18 años. 4 por semana. Solo el 6% involucra hechos en ocasión de robo. El resto se relaciona con enfrentamientos territoriales, femicidios y situaciones de riña. Existen muchos chicos, niños y jóvenes que tienen un uso de la lengua y el significante que no se ordena más a partir del régimen del padre, sino más bien en función del reino del goce, del objeto A, cuestión que se observa en sus estilos de vida alrededor del plus de gozar, que los deja al margen del otro, del lugar de la palabra, donde reina la precariedad de la relación con la lengua. En muchos de ellos falta el sentimiento de culpabilidad y por lo tanto no están atados a una deuda simbólica que los ligue con el otro, con su historia o con un legado. Más bien asumen que es el otro quien tiene una deuda con ellos, produciendo esa rara inversión que los hace sentirse acreedores del otro. En esta atmósfera agresiva y violenta transitan estos sujetos como modo de relación al otro. Se sostienen en una reivindicación vacía, que es una forma de demandar aquello que se cree merecer. Nadie más es culpable. La única ley que cuenta pasa a ser la ley de la impunidad, como una de las formas de la subjetividad contemporánea. Si no se cuenta con los signos de amor que conlleva la presencia del otro, si no se cuenta con el significante que los inscriba en la ley simbólica y en la función del don, estos adolescentes son capaces de hacerse de un arma real para hacer reinar en ellos el orden de lo real de la pulsión desencadenada. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Hilda y Carlos, la violencia está presente en los sistemas de salud. Buenas tardes. Quería agradecerles permitirnos participar en estas jornadas. Nosotros somos médicos, los dos somos auditores, yo de Medife, él de otras instituciones, pero durante nuestro trayecto profesional ejercimos la medicina asistencial y eso un poco nos llevó a realizar este trabajo. La violencia está presente en el ámbito de la salud. Para la Organización Internacional del Trabajo es entendida como toda acción, incidente
o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante la cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Se entiende como consecuencia directa un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional. En este panel hablamos de la violencia en lo cotidiano. Nuestro punto de vista no es exclusivamente desde la salud mental, ya que somos médicos. Parte de nuestro ámbito cotidiano son los servicios de salud. Vemos que la violencia está presente. En oportunidades somos los actores, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, los responsables. Y en otras circunstancias somos víctimas de violencia. Partiendo de esta premisa, comenzamos a investigar este tema en dos ejes. El primero sería el que los profesionales de la salud somos víctimas de violencia. Y el segundo eje sería la violencia ejercida hacia los pacientes por los profesionales de la salud, ya sea en el diagnóstico, tratamiento u otras prácticas que se realizan. Tomando el primer eje, es en nuestra capacitación, por ejemplo, la residencia. La residencia es un régimen intensivo de capacitación que dura entre 3 y 6 años con órdenes jerárquicas y responsabilidades graduales, donde participamos en episodios de violencia. Lo podemos comprobar con algunas anécdotas de la residencia de Carlos, que está acá al lado mío. En los pases de sala de terapia intensiva, cuenta Carlos, actividad cotidiana que la realizan médicos residentes de primero, segundo y tercer año, médicos de planta, especialistas, al pie de la cama del paciente, hablando de sus dolencias y discutiendo el diagnóstico, es habitual que los más avanzados o los jefes realicen preguntas difíciles, casi sin respuestas, humillantes, a los residentes más jóvenes, delante de todos. Por ejemplo, espacio muerto respiratorio de la jirafa. Voy a aclarar un poco qué es el espacio muerto. El espacio muerto fisiológico respiratorio es la cantidad de aire que ingresa y egresa de las vías respiratorias y no participa en el intercambio gaseoso. Cuanto más larga es la vía aérea, mayor es el espacio muerto. Indudablemente, la jirafa, al tener el cuello tan largo, tiene un más espacio muerto que el humano. De allí a conocer cuánto mide ese espacio muerto. En esta actividad se puede visualizar violencia en la capacitación desde los superiores hacia los más nuevos y además hacia el paciente. Continuando con anécdotas de Carlos, dice: como residente de primer año, a pedido de la enfermera encargada del turno mañana del servicio de terapia intensiva, decidí cambiar el horario de una enema, ya que estaba indicada a las 12 horas, horario del cambio de guardia de enfermería, con el consiguiente trastorno para las enfermeras salientes y las entrantes y para el paciente, portador de una hemorragia digestiva compensada. La indiqué para las 13 horas. La reacción del jefe de terapia intensiva ante esta conducta fue reprenderme furiosamente, con amenazas e improperios. Sin duda, su objetivo era causar una incomodidad a enfermeras y a pacientes, ya que él había dado la indicación de ese horario, que perjudicaba a las enfermeras y no había ningún beneficio extra para el paciente. Nuevamente, en esta reacción del jefe, de enojo y maltrato, y volver al horario de la indicación, se evidencia violencia hacia las enfermeras y en consecuencia también hacia el paciente. Además, hemos encontrado un trabajo científico titulado Trabajadores médicos jóvenes, violencia en el ejercicio de la residencia, publicado en la Revista Médica del Uruguay en el año 2011. Es un trabajo descriptivo.
Se analizaron los datos obtenidos estadísticamente y cualitativamente mediante los relatos y situaciones de violencia identificadas en su desempeño. En los resultados afirman que el 69% de los residentes perciben situaciones de violencia. La más frecuente fue la psicológica, el 89%. De privación o abandono, es dejarlos solos ante una situación que no están aún preparados, 52%. Se detectó violencia física en un 7%. Se dio un predominio de mujeres en la respuesta de la encuesta, o sea que respondieron la encuesta realizada. Sin embargo, en los resultados finales no se reflejaron diferencias de género. Sí, un aumento de la violencia en los solteros o sin pareja estable. En este trabajo se describe... Mucha pulsión. En este trabajo se describe la tipología de las agresiones desde el punto de vista sociológico en agresiones verbales vinculadas con situaciones críticas o límites de salud. Imagen del colectivo social del médico, actualmente más demandantes y agresivas, pérdida de respeto. Violencia relacionada con la sobrecarga laboral, obligatoriedad de guardias sin descanso compensatorio y con poco apoyo. Discriminación, amenazas, humillación, desde los propios compañeros y superiores, especialistas, jefes de residentes, etc., frente a los pacientes y al resto de los residentes, por ejemplo, en el pase de sala. Condiciones y medio ambiente de trabajo, falta de lugares para descanso, baños sucios, etc. Los actores de la agresión son la familia de los pacientes, compañeros y pacientes mismos, en ese orden. Considerando la residencia como un trabajo, vemos que la violencia en el trabajo constituye uno de los riesgos laborales. La Organización Mundial de la Salud clasifica la naturaleza de las formas de violencia vividas en físicas, sexuales, psíquicas, basadas en las privaciones o de abandono, según un informe mundial sobre la violencia y salud en el 2002. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud denuncia que un 25% de los incidentes de violencia laboral ocurren en el sector sanitario. La institución hospitalaria produce necesariamente zonas de riesgo permanente debido a la imposibilidad de lograr una adaptación ajustada a las diferentes y contradictorias necesidades tanto del medio interno como el externo. Esto fue en Cuba en el año 2008, impacto de las condiciones laborales en la salud de los trabajadores en un centro quirúrgico. Existe un choque entre el conocimiento médico y el conocimiento común. Las organizaciones asistenciales son complejas, donde confluyen diferentes mundos que no siempre favorecen compromisos estables y cooperativos. Otro trabajo científico hecho en la provincia de Buenos Aires, en Morón, titulado Evento adverso y violencia en el ámbito médico-sanitario, nos muestra resultados más alarmantes aún. El 92% de los médicos encuestados recibieron agresiones durante su trabajo. Estas fueron en su mayoría de sus superiores, de otros colegas del personal de salud, de familiares y de pacientes. El 88% de los médicos siente a su trabajo como una zona de riesgo. Este trabajo concluye diciendo: la agresión hacia los médicos en todas sus variables es un hecho cotidiano. Puede generar eventos adversos que comprometen seriamente la seguridad del paciente y aparejar en forma paralela aumento de los costos en salud. Desde aquí partimos a nuestro segundo eje, que es la violencia hacia los pacientes. En nuestras prácticas reconocemos violencia en la expresión del diagnóstico.
Volviendo a las anécdotas, cuando en mi práctica como neonatóloga le informábamos a los padres al nacer su hijo que sería llevado a neonatología por alguna patología, por más leve que ésta fuera, en vez de ir a la habitación con la mamá y el papá, como todos los recién nacidos normales, ¿cómo hacemos para decirles esto y no generar un sentimiento adverso en los padres? En esta situación somos violentos involuntariamente y de manera implícita. En este aspecto citamos un trabajo publicado en la revista Ciencia y Enfermería del año 2003, Violencia hospitalaria en pacientes. Para introducirnos en el tema, dice: la violencia tan antigua como el hombre mismo, Domenach, 1981. Es un tema prioritario de investigación debido al considerable aumento que ha presentado en los últimos decenios, atravesando fronteras, edad, raza, condición socioeconómica, religión y sexo. Además de las diversas consecuencias que tienen los individuos, familias, comunidad general. Efectos también reconocidos en el ámbito de la salud de las personas, lo que ha llevado a pensar en este fenómeno como una epidemia. Otro trabajo que nos llamó la atención es uno publicado en 2014 en la Revista Médica de Uruguay. Es una encuesta nacional de comportamientos disruptivos en el equipo de salud. Entendiendo como disruptivo como un comportamiento perturbador o conducta personal, ya sea verbal o física, que afecte negativamente o potencialmente pueda afectar la atención del paciente. Los datos demostraron la alta incidencia de estas conductas en médicos y enfermeras. El doctor René Favaloro, en su libro Recuerdos del médico rural, en la página 118, expone su preocupación de cómo explicarle a un paciente con diagnóstico de úlcera en un lenguaje acorde a sus conocimientos, para que pueda entender y aceptar su diagnóstico. Sin embargo, la medicina actual, en el apuro o el tecnicismo, solemos olvidar a la persona que tenemos enfrente y sus necesidades, sobre todo en el momento de recibir una noticia como el diagnóstico médico. Otro punto de vista en la relación médico-paciente que genera violencia es en la actualidad en lo que se han transformado el llamado paciente-cliente en busca de resultados, siempre inmediatos y definitivos, con información bajada de medios informáticos, Google, TV, prensa, etc., complejizando mucho más el tema. Para concluir y reflexionar, queremos citar un capítulo del libro La dignidad del otro, de Paco Maglio. ¿Cómo dar bien las malas noticias? El arte de comunicar. Al confundir comunicación con información en relación médico-paciente, la despojamos de su contexto humano, de la interrelación personal que debe primar en nuestra relación con los pacientes. Gracias, Isla. Bueno, Daniel. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar y por la atención. Bien. En principio lo que quisiera es leer un brevísimo pero contundente poema de Salvatore Quasimodo, que espero pueda tomar en lo que sigue una especial significación. Acerca el micrófono. Decide. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Bueno, reflexionamos en esta mesa acerca de lo que hace violencia en el día a día, y yo me pregunto específicamente si ella irrumpe en nuestras vidas como una noche súbita e inesperada, o si nos sumergimos y vivimos en su negrura casi sin darnos cuenta.
Para intentar orientarme en esta vacilación voy a partir de una idea planteada por Freud, más allá del principio del placer. En ese texto, tomando como modelo la neurosis de guerra, Freud afirma que las eventuales heridas o marcas que pueda dejar un hecho violento atenúan decididamente su efecto traumático, lo que a su vez puede pensarse en su formulación inversa, es decir, si un hecho violento no deja marcas visibles en el cuerpo, se torna para el sujeto muchísimo más devastador. Se entiende, sin herida o desgarro, nada estrecha el sufrimiento en una cierta medida y sin cicatriz se pierde el soporte material para la elaboración de un relato. De modo que el acontecimiento traumático carecería entonces de escenario preciso y de historia que narrar. Lo violento, desde esta perspectiva, no tiene siquiera inscripción en las coordenadas de un tiempo y de un espacio que le sea propio y singular. La extensión corporal no lo registra y el orden temporal lo desconoce. Se paraliza de este modo, en el devenir subjetivo, la vigencia relativa de un pasado y la propensión a un cierto porvenir. La compulsión a repetir atestigua esta parálisis. La víctima de un suceso traumático suele lamentarse que después de dicho acontecimiento ya no es el mismo. El que era se ha vuelto para él un antecedente demasiado ajeno y por otra parte el actual está tomado por un extrañamiento sumamente perturbador. Sobrevive, como diría Bion, sin memoria ni deseo. Fernando Pessoa, en el libro del desasosiego, se preguntaba: ¿quién es ese que está entre mí y mí? El sujeto del traumatismo habita ese enigmático intervalo y, salvo que sea poeta, no tendrá demasiadas palabras para nombrarlo. Por un lado, lo violento del trauma se concilia con los versos de Quasimodo en el sentido de presentarse como una noche repentina y suma así otro carácter que se presume necesario para el efecto traumático, la sorpresa. Se trata del estupor que se da cuando un devenir de pronto se interrumpe, provocando la repentina pérdida de un tranquilizador sentimiento de continuidad. Súbita catástrofe, entonces, en donde ya no se sabe muy bien si lo verdaderamente perturbador es lo que de pronto y efectivamente ha sucedido al sujeto, o más bien aquello que inesperadamente le ha dejado de ocurrir. La trama confiable y descontada del devenir. En este sentido, Winnicott advertía que en algunos casos lo verdaderamente traumático no era eso que efectivamente le había sucedido a un sujeto, sino aquello que, debiendo haber ocurrido, no había sucedido. Lo cierto es que de un modo u otro, con la irrupción de ese repentino intervalo en el que o bien se precipita un exceso o bien se confirma un vacío, el sujeto queda sin palabras. Respecto de esta última alternativa, quedarse sin palabras, me gustaría detenerme un momento para pensar en una vertiente del fenómeno traumático que resulta mucho menos evidente, porque los sujetos asimilan su violencia sin el menor sobresalto. En esta inercia el sujeto también queda sin palabras, pero no por efectos de espanto, sino por la pérdida progresiva de su sensibilidad. Dejando a un lado entonces los episodios más dramáticos de las noches súbitas, nos enfrentamos a una violencia que se inaugura subrepticiamente con el desayuno de cada mañana y muy especialmente, pero muy especialmente, con la lectura de los matutinos. En este caso, quedarse sin palabras no es necesariamente quedarse atónito y sin poder hablar, sino simplemente pactar una silenciosa connivencia con la banalización de los discursos a que somos sometidos. Es una violencia más bien lenta, que irradiada de manera persistente por diversos dispositivos comunicacionales, provoca la pérdida gradual de lo único que mantiene verdaderamente vivo el lenguaje, su erótica. Es una erosión minuciosa y eficaz de lo más propio y singular de un decir, y en todo caso, del sujeto mismo como portador y habitante de un discurso. Se produce de ese modo la inclusión consensuada de cada quien
en una categoría tan amplia como homogénea, la de la gente. Por supuesto, hay exégetas expertos en fundamentar y convencer a la propia gente de lo que ella verdaderamente piensa, opina, quiere y exige. Pero hay un detalle más, sumamente decisivo. Esta abstracción designada como la gente carece de los rasgos íntimos y de las marcas propias de una historia y de un territorio personal. Dicho de otro modo, la gente configura una entidad que carece de cuerpo, y de un cuerpo en donde, entre otras cosas, se pueden inscribir sus heridas. Ahora bien, respecto de esta carencia de cuerpos para la inscripción de lo traumático, hay una variante más a la que para concluir me gustaría hacer una breve referencia. Se trata del caso en que las heridas producidas en un determinado momento histórico se ven obligadas a tener que esperar a que un cambio de época les ofrezca finalmente los cuerpos en donde poder encarnarse. Por ejemplo, cuando en décadas pasadas algunos hombres agredían físicamente a quienes ellos consideraban sus mujeres, la variable proporción de hombres que no ejercían ese tipo de violencia se pensaban a sí mismos como absolutamente diferentes de aquellos otros. El sentido común establecía así una clara diferencia entre los hombres que eran violentos y a quienes se calificaba de golpeadores, y aquellos otros que parecían ser incapaces de agredir a una mujer. Estos últimos argumentaban, para diferenciarse de los señalados como golpeadores, que pegar a las mujeres era cosa de cobardes. Lo curioso, como se observará, es que para establecer esta diferencia, que daba a unos la dignidad de caballeros y a otros la de animales, usaran un argumento profundamente machista. A las mujeres no se les pega porque son más débiles. Cuando en la actualidad se habla de violencia de género y se califica de femicidios a lo que hasta no hace mucho tiempo se consideraban crímenes pasionales, lo que vemos producirse no es un simple cambio de términos para nombrar un mismo fenómeno, sino un cambio radical en los cuerpos que obliga a nuevas elaboraciones simbólicas para antiguas heridas. Y tanto han cambiado los cuerpos, y en tanto han cambiado los cuerpos, se hace evidente una circunstancia que no podía advertirse anteriormente, una inquietante equivalencia entre aquellos hombres que se señalaban como violentos y aquellos otros que se consideraban a sí mismos como ajenos a toda violencia. Por supuesto, esta violencia no se traducía en ambos casos en una agresión directa, sino en que todos ellos compartían una lógica que les reserva el privilegio de administrar de manera discrecional el ejercicio de la agresividad. La agresividad, es bueno aclararlo, es un factor esencial para llevar adelante cualquier transformación posible de la realidad. Y esto es lo que precisamente se quiere evitar, no dejándola en manos de cualquiera. Esta enajenación solo podía llevarse a cabo con cierta anulación del potencial agresivo de los cuerpos de las mujeres y con un único fin, perpetuar un determinado esquema de poder. En resumen, la expresión crimen pasional disimulaba una herida que necesitaba para poder inscribirse como femicidio el cuerpo de una mujer que no estuviera atrapado en un orden de carácter patriarcal. Las heridas de la mujer, parafraseando una idea de Busquets, esperaban el advenimiento de un nuevo cuerpo en el que poder encarnarse. Sin embargo, como sabemos, lo que no se inscribe insiste. Hace apenas unos pocos meses se rechazó una ley para el aborto seguro, legal y gratuito. Podemos preguntarnos sobre qué cuerpo se legisló este rechazo y cuál es la inscripción simbólica que se evitó con tanta obstinación. Lo cierto es que por ahora esa ausencia de ley inscribe demasiada muerte en el cuerpo de algunas mujeres, seguramente en los cuerpos más pobres y vulnerables. Muy bien. Qué lindo como lo cierra el trabajo. Es un tema aparte de muchas mujeres haciendo. Bueno, oídos cansados, un esfuerzo más. De poesía. Violencia del lenguaje. Mirá cómo te peinás. Aún cuando la lengua
nos condene, no, para despertarnos un poco. Aún cuando la ley nos condene al equívoco, la polisemia del término violencia y la del sintagma vida cotidiana quedan bastante restringidos y no generan dudas respecto a los sentidos que definen. En cambio, si los ponemos en conjunción, como lo hace el título de nuestro panel, la violencia en la vida cotidiana, la significación resultante varía grandemente. No se trata de la misma violencia cotidiana aquí que en Mosul. No se trata de la misma violencia cotidiana en el centro o en la periferia de las grandes ciudades latinoamericanas, ni de la misma violencia en épocas de guerra o de paz. La idea de este ensayo es que la violencia que vivimos nosotros, y ahí constituye un conjunto arbitrario, pero que creo que abarca a la mayoría de los aquí presentes, es una violencia que se ejerce a través del lenguaje, se ejecuta con frases y palabras, y cuya consecuencia es el arrasamiento del sujeto. Nuestra cotidianidad, esos días y días que se arrastran menudos, que constituyen una serie más o menos continua de rutinas, penas y alegrías, pequeños fracasos y placeres, es rara vez interrumpida por el estrépito de un disparo, por la furia de una trompada. Estas sí son situaciones que están en el horizonte, presentes como amenaza, pero su ocurrencia es excepcional. De ahí que cuando suceden, rompen la cotidianidad. Por esto, quien sufrió algún episodio por el estilo lo puede fichar, lo recuerda con detalles o se esfuerza en olvidarlo para retomar justamente lo cotidiano. Si digo que la violencia de nuestra vida cotidiana se ejerce, sobre todo con palabras, debemos referirnos en primer lugar a los insultos. Leo algo de la poeta Yvonne Bordelois. Ya dice, cuando la violencia se apodera del lenguaje, tenemos la repetición compulsiva del insulto. Boludo, hijo de puta. Cuando es el lenguaje quien se apodera de la violencia, tenemos a Esquilo, a Shakespeare, a Quevedo, a Isaías, a Cristo, la maldición sacra, el exorcismo necesario, la expulsión de los demonios íntimos y sociales. La idea de Bordelois es que la palabra poética es violencia contra la palabra establecida. Esta palabra establecida que le viene tan bien a una sociedad que empuja a un consumo estandarizado y estandarizante. No voy a tomar la vertiente del insulto, sí la violencia de los sentidos establecidos, la que va generando mal humor social, intolerancia, tensiones en las relaciones con el otro. Retomo algunas cuestiones planteadas en el panel La segregación hoy, presentado en la jornada del año pasado en Mendoza. Las políticas segregatorias se implementan cuando hay una opinión formada en gran parte de la población que no es más que una serie de sentidos establecidos que poco tienen que ver con hechos reales, o a lo sumo, unos pocos hechos reales alcanzan para generalizar y estandarizar una opinión que no es puesta en discusión. La culpa la tienen los judíos, los negros son todos chorros, los extranjeros vienen a ocupar el lugar de los argentinos en las universidades. Podrían agregarse unas cuantas frases más, pero resulta que estas opiniones no son un producto del libre albedrío de cabezas bien pensantes, más bien son construcciones discursivas que alcanzan su mayor eficacia cuando quien las emite está absolutamente convencido de su certeza y las considera propias. Ramón Alcalde demuestra cómo se constituye en Francia, de finales del siglo XIX, el antisemitismo político de la mano de Edouard Drummond, que con prontitud llegaba a las páginas de La Nación en la pluma de Hugo Martel. Alcalde dice que la práctica de Drummond es mitologizante. Cito: construye su artefacto sincrético, el judío, mediante la adición aparentemente caótica de rasgos negativos e imputaciones truculentas
que extrae de los discursos más diversos y hasta recíprocamente excluyentes: historia, sociología, etnografía, religión, literatura, medicina. Pero ese caos recibe sentido unitario a través de sucesivas operaciones dialécticas y retóricas. Ese sentido unitario es el que segrega, y el que segrega violencia. El antisemitismo político mostrará su cara más feroz cuando el partido nazi tome el poder en Alemania. Allí se produce una espiral creciente: segregación, expulsión y finalmente exterminio. ¿Y quiénes ejecutaban día a día dichas políticas? Hannah Arendt nos da la respuesta: los asesinos no eran sádicos ni tampoco homicidas por naturaleza. O sea, que no eran monstruos excepcionales, sino personas comunes que ejercían una cotidiana violencia comandada por una maquinaria discursiva construida por una ideología totalitaria. Eso sí, eran personas que se ofrecían gozosas a ser una parte instrumental de esa maquinaria. Esto no es privativo del nazismo, como señala Contardo Caligaris. Esta pasión por la instrumentalización es el ordinario de la vida social y su inercia natural. Volvamos a Hannah Arendt. Cito: Eichmann solo necesitaba recordar el pasado para sentirse seguro de que no mentía y de que no se estaba engañando a sí mismo, ya que él y el mundo en que vivió habían estado en otro tiempo en perfecta armonía. Y esa sociedad alemana de 80 millones de personas había sido resguardada de la realidad y de las pruebas de los hechos exactamente por los mismos medios, el mismo autoengaño, mentiras y estupidez que impregnaban ahora la mentalidad de Eichmann. Acá la cita: mentalidad amurallada, sostenida por clichés carentes de realidad, como los clichés con los que la gente había vivido durante 12 años. Estas frases hechas constituyeron un sentido común producto de una política de lenguaje que justificó la matanza. Les cito una frase de la poeta y psicoanalista Perla Esné: Shoah y desaparecidos son marca de una específica política de lenguaje, guiada por la voluntad de arrasamiento del sujeto como paso previo necesario al exterminio sistemático de los cuerpos. Bueno, último punto. La organización del exterminio fue un hecho excepcional, aunque no el único en la historia. Pero aún lejos de aquel horror, en cualquier período, gran parte de la violencia que se respira en la vida cotidiana se sustenta en una estructura discursiva similar, constituida por una serie de frases hechas, monolíticas, cristalizadas, que se lanzan como verdades absolutas y que, para quien las profiere, no necesitan argumentación, clausurando cualquier debate. Esto es así porque entre las posibilidades de la lengua está la poética y también en las antípodas el lenguaje técnico y, peor aún, el pseudocientífico, que reducen la significación al máximo. Impera en él el sentido estandarizado y homogéneo, y es lo que aprovechan los regímenes autoritarios. Ese sentido así construido valida políticas económicas, sociales y, por supuesto, políticas de salud. Hay un hecho cotidiano de la práctica de la salud mental que propuse nombrar como la violencia del diagnóstico, que abusa de ese sentido. Es un tema habitual recibir consultas en donde la pregnancia de un diagnóstico anterior es tan fuerte que no parece poder discutirse. Y esa nominación no es inocua, sino que exige prácticas terapéuticas, medicamentosas, etc., que son muy difíciles de poner en cuestión. Generalmente son aplicaciones de algún manual psiquiátrico en donde la clínica del caso por caso queda desterrada, porque es el sujeto el que es desterrado. Lacan define tempranamente un psicoanálisis como una experiencia dialéctica. En principio, porque un significante no se significa a sí mismo.
se produce allí un efecto sujeto, pero también porque si el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor, lo es porque cuestiona el goce adherido a ciertas frases que para el neurótico toman sentido pleno. Para poder transmitir de modo sucinto este sesgo, tomemos la observación que Freud hace respecto de la melancolía. Freud dice: en los análisis puede comprobarse que esas quejas monocordes, fatigantes en su monotonía, provienen, empero, en cada caso, de una diversa raíz inconsciente. O sea, donde el melancólico hace un sentido unívoco, la experiencia analítica apuesta a la diversidad del cada vez de la enunciación, al sujeto. Sin esa posibilidad o esa apuesta, sabemos que esa reiteración monocorde exaspera, porque ese automartirio gozoso muestra su componente tanático. El parentesco de esa posición con la neurosis obsesiva es evidente. De ahí que la dialectización analítica pase por histerizarlo, o sea que la gente del discurso sea el sujeto. Bueno, estas rápidas menciones al hacer analítico permiten situar mejor de qué se trata lo que llamé violencia del diagnóstico. Desde ya, que no es una violencia comparable a las que mencionamos antes, la que condujo al exterminio. Se ubica en otro registro, como señalaba Axman, los registros de la violencia. Y aclaremos además que es consecuencia de una acción que pretende las mejores intenciones terapéuticas. Pero hay algo de ella que conlleva, porque el lenguaje lo permite, el borramiento del sujeto. Y creo que consiste en lo siguiente: donde el relevamiento de signos concluye en un diagnóstico pretendidamente objetivo, nosotros leemos la renuncia a considerar la singularidad. El diagnóstico, así construido, da tal consistencia al ser que esa posición de objeto, en principio objeto de clasificación, pero no solo eso, lo releva de su responsabilidad subjetiva. Esto es ideal para la cobardía del deseo, del obsesivo ante el deseo, el sacrificio gozoso de la histérica, o para padres que consideren que no tienen implicación en lo que le pasa a su hijo. Son formas sutiles de violencia, insisto, no pueden compararse con otras, pero no hay que olvidar que muchas veces confinan una vida prefigurando un destino atado al nombre de una enfermedad. Muchas gracias. Maximiliano Alezanco de Salta, coordinador de salud mental de Salta. Bueno, muy interesantes los trabajos, nos interpelan desde diferentes lugares, algunos más clínicos, otros más para pensar cuestiones sociales, un poco en la mesa de apertura. Después de la presentación de ustedes, la primera mesa, hablábamos un poco de la relación de la política y de la clínica y bueno, y cómo se arma una banda de Moebius, ¿no? Y cómo el síntoma, en definitiva, tiene algo de social y algo de muy singular, ¿no? Y en esa perspectiva estuvimos conversando y bueno, pensaba que eso también de alguna manera nos permite pensar en los trabajos de la mesa. En particular, a mí me gustaron todos los trabajos, claramente. El que más me resonó, por cuestiones seguramente afines a las que vengo pensando, trabajando, fue el de Daniel Axman. Y retomar una pregunta que él hace en el trabajo, si la violencia puede ser un síntoma, en el sentido analítico del término. Me parece una pregunta muy pertinente. Y pienso que también hay que pensar que hay que distinguir entre agresividad y violencia, y esa distinción me parece que es pertinente en la clínica, ¿no? Porque la agresividad es algo estructural, inherente al lazo, y muchas veces esto es lo que se convierte en síntoma. Y en contrapartida pensaba si la violencia, entendida como algo fuera de lo simbólico, donde la palabra ya se muestra impotente, ¿no? Si es posible constituir eso en un síntoma. Digo, me lo sigo preguntando, no tengo una respuesta para eso, pero sí aportar esto de la agresividad.
Bueno, hay otras cuestiones. Me pareció interesante también la cuestión de la cita y la referencia a Lipovetsky. Me parece un pensador muy interesante para pensar la época. Lipovetsky también distingue entre dos modalidades del consumo, que también me parece que es pertinente. Él dice que había en una época un consumo consentido, donde había un rito, ¿no? Ahí ubica al alcohólico, etcétera, ¿no? Que cuando estaba mal de amores iba a los bares, etcétera, etcétera. Y él distingue que estamos en una sociedad actual donde en la sociedad actual hay un consumo sin sentido. Entonces eso lo que produce es como que el consumo se dispara y se transforma en un consumo por el consumo mismo, ¿no? Y lo lleva a emparentar esta postura del consumo sin sentido con el fanatismo, ¿no? Entonces, digo, para pensar variables de la época y, bueno, nada, agradecerles, por supuesto, a todos los expositores, muy interesante. Gracias. Pablo Fuentes. Sí, que agradecerles la diversidad de las presentaciones que no lo pueden pensar. Y a mí asocié por la ausencia de una de las formas de violencia, que me parece que tiene que ver un poco con lo que decía recién, con la relación entre la violencia y la historia. Me quedé pensando en aquella vieja frase que dice que la violencia es la partera de la historia. Y que de alguna forma aparece designado en cada fase o momento de la civilización como algo que viene a irrumpir violentamente. Pensaba concretamente en los casos históricos de la violencia revolucionaria. Me acordaba de un libro que prologó hace poco Slavoj Žižek sobre Robespierre, que se llama Virtud y Terror. La conclusión de que Robespierre, el máximo líder de la facción más extrema de la Revolución Francesa, era pacifista, digamos. Era básicamente un intelectual pacifista, pero es el acto de virtud singular, es hacer lo necesario en el momento necesario. De alguna forma, no fuera de toda consideración moral y sí política. Digamos. Entonces, me acordaba justamente de alguien que menciona esto anteriormente al texto rescatado de Robespierre, que es Walter Benjamin, cuando habla de violencia divina. La violencia como acto emancipatorio, subjetivante, vamos a decirlo en otros términos. Y él decía que, bueno, tiene algo de mesiánico, de algo que va a advenir, que la violencia tiene que ver con el futuro. Y justamente paralelamente en esa época él trabajaba la idea de experiencia y pobreza, con aquellos soldados que venían de la Primera Guerra Mundial, mudos, que habían protagonizado el horror más absoluto y no podían contar lo que les había pasado. De alguna forma, son como las marcas de dos facetas de la violencia enmudecedora y la violencia que genera novedad histórica. Por otro lado, justamente el mismo Benjamin recordaba que el fascismo es la huella de una revolución fallida. La violencia fascista, exterminadora, es lo que quedó en lugar de una revolución triunfante. Nada más que estas dos observaciones en torno al tema de la violencia en la historia. Me parece que un punto que quizás me hubiera gustado escuchar también es el tema de la violencia estatal, digamos, que lo tenemos en el día a día. Ana. Ana Torres. Bueno, como siempre, el panel interesantísimo. Les agradezco a todos las contribuciones para pensar algo de esto que vivimos, ¿no? En donde estamos sumergidos y que, bueno, permiten estas jornadas que tranquilamente en esta transferencia de trabajo, por lo menos a mí me resulta muy placentero compartirlo, exponer las preguntas y las reflexiones. Respecto a esto que decía recién Pablo, se me ocurría pensar que fue Jacques Rousseau, un loco delirante, sin cuerpo, o con una forma muy especial de inscripción de aquello de lo traumático, que aportó ideas revolucionarias que contribuyeron a la libertad del hombre actual. Esto es la Revolución Francesa. Discutía con Diderot y con Hume y asentó las bases para esa libertad. Sin embargo, fue un loco delirante, paranoico, errático, que terminó en las calles
habiendo dado sus 4 hijos a que los críe la función pública, sin poder ejercer la función paterna, pero sí habiendo asentado las bases para la Revolución Francesa. Entonces me preguntaba cómo serían estos cuerpos, ¿no?, en la actualidad, cómo es esto de la falta de la inscripción de eso de lo traumático, cuando el siglo está caracterizado por producir, por ejemplo, los laboratorios, cualquier cosa contra el dolor. Es el siglo, digamos, de los analgésicos. Y me preguntaba si no sería una forma de inscripción también en esto que alguien decía de quedarse sin palabras hoy, ¿no?, como una pérdida sucesiva de la sensibilidad, si las mujeres con la fibromialgia no presentaban algo de esto, que hoy, digamos, es como el desafío científico al dolor, ¿no? El gran siglo de la producción de medicamentos contra el dolor. Me preguntaba, ¿no?, en la clínica, en la función materna, en la función con otros colegas, con colegas más jóvenes, esta cuestión de cómo endeudar a los jóvenes y esta posición en donde muchas veces aparecen, no sé si es querellante, utilizaron una palabra mejor para decir, como desendeudados, ¿no? Y me preguntaba... Acreedores, dijo. Acreedores del otro. En lugar de deudores. Exactamente, acreedores. Entonces me preguntaba nuestra posición, digamos, ¿no?, cómo nos hemos desubicado para que eso suceda también. Por otro lado, respecto a algo de la erótica del lenguaje o a ese bien decir, es siempre un compromiso, por eso mi silencio, de tratar de acercar lo mejor, digamos, de ese bien decir para que lo erótico se apodere de mi decir y alejar la violencia. Recordaba una definición de Goethe de la naturaleza, como él lo decía, en el Tratado de la Naturaleza, página 101, que es citado por Freud para definir la pulsión. Así que sí, los invito a leerlos, que son hermosas esas palabras. Bueno. Gracias. O sea, se resiste por el dolor. Se resiste. Que resiste a los fármacos. Sí, claro. Se resiste, claro, dolor, sí, claro. Obvio. Esos dolores que los fármacos no pueden aplacar. Totalmente, no hay forma. Eso. Gracias. Entonces pensaba en lo traumático, digamos, si eso. Patricia. Patricia Martínez. Hola, bueno, primero y fundamental agradecerles. La verdad que cuando iba escuchando cada uno de los trabajos, y cada uno me gustó un montón, y me equivocaba un montón de cosas que ahora no sé cómo porque no tengo el tiempo de pensar, o sea, bueno, voy a decir así en bruto las cosas que para mí me resultaron más significativas. Lo primero que se me ocurrió fue un título para eso, que sería No somos ángeles. Y pensaba lo siguiente, en relación al panel del año pasado sobre la segregación hay una recurrencia, como una referencia teórica importante, que es el malestar en la cultura. Y pensaba que, tomando la cuestión del malestar en la cultura, podríamos decir, si podemos entender que esto es incurable, que pensar en la existencia de una armonía, de una convivencia plena y angélica, sería impensable. Ahora, hay cuestiones que me parecen sumamente interesantes entre los que plantearon, que sería ahí donde algo, ¿no?, de lo que genera malestar puede ser ubicable y puede ser sintomatizable, estamos en un nivel de humanidad determinado, y ahí donde esto es arrasador y produce la eliminación del otro,
esto ya es bastante más complicado, ya sea desde una eliminación sistemática del otro, como se habló, o en la eliminación del otro en la vida cotidiana, como puede ser el femicidio, ¿no? Y pensaba dos cosas. Creo que fue el trabajo de Dani Axman que me hizo pensar lo siguiente. En la permanencia de lo negativo, si se habla de los, vos hablaste de los indignados, ¿no? Entonces él habla de esta reacción de los indignados. Entonces cuento una anécdota que me pareció sumamente precisa, que es cuando finalmente se produce una rebelión de los parisinos, de un determinado grupo de inmigrantes parisinos hartos de no poder integrarse en la vida social, los barrios que rompen y los autos que queman son los propios, ¿no? Entonces, se habla de ahí también, digamos, a partir de ese ejemplo, del ejemplo de los indignados, de lo que produce la violencia como descarga automática, pero sin ningún proyecto, ¿no? Y que esto pareciera no conducir absolutamente a nada, que no tiene nada que ver con la violencia que llevaría algún objetivo, ¿no? Y que tendría algún marco instituyente. En ese sentido creo, como decía Pablo, que la violencia estatal, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Berlín, vi los carteles que aparecen en el barrio donde más judíos mataron. Y en esos carteles, que estaban escritos en alemán, o sea que me llevó un tiempo traducirlos, lo que decía es esta operación de la cual hablaba Juan Pablo, que se introduce en el lenguaje. O sea, se iban poniendo normas que hacían que se naturalizara la segregación del otro. Por ejemplo, uno de los carteles decía: los judíos no pueden ir a comprar pan solamente pueden ir a comprar pan a partir de las 5 de la tarde. Los niños judíos no pueden jugar en la plaza con los niños sabios. Los médicos judíos no pueden ejercer la profesión. O sea, cada una de estas ordenanzas municipales tenían una fecha. Y lo que fueron fue ir haciendo natural esa segregación, ¿no? De la misma manera como podemos pensar que se hace natural suponer que deban desaparecer servicios, prestaciones que el Estado no tendría que brindar, etc. Y me encantó, como cierre de la mesa, que la cuestión pasara por nosotros, es decir, que nos ocupamos también de la violencia del diagnóstico, es decir, ahí donde desde el área de salud mental se puede convalidar ese arrasamiento del otro a través de un diagnóstico que lo borra como sujeto. Bueno, me pareció es muy rico todo lo que dijeron, esperamos que salga publicado para poder volver a tenerlo. Daniela Gutiérrez, anotá. Gracias, Patri. Osvaldo del Fabro. Bueno, creo que hay un punto que conecta de alguna manera el panel del año pasado con este, ¿no? El tema de la segregación y el tema de la violencia, y que es el de la exclusión. En este mundo globalizado en el que vivimos, no hay lugar para todos. Hay una periferia que creo que incluso está fuera del malestar en la cultura. Está fuera. ¿Qué mayor violencia puede haber que el hambre, por ejemplo, ¿no? El analfabetismo, eso, el quedar fuera del sistema, y que es algo... Perdón, la falta de políticas de salud también podríamos, ya que estamos en tema, ¿no, Osvaldo? Bueno, falta de políticas de salud, pero en realidad falta de políticas de todo. Estamos hablando de una zona que va en ascenso y que todo indica que va a seguir creciendo, y que es totalmente, creo yo, contemporánea, porque el esclavo antiguo no estaba fuera del sistema. Y digamos, el que está hambriento en este momento, pero hambriento de verdad, que lleva 3 o 4 generaciones
sin trabajo, por ejemplo, es realmente, creo, tal vez la mayor forma de violencia del mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, eso nada más. Muy lindas las exposiciones. ¿Quién es? Como para irnos con... ¿Quién habla? No sé, no pesco. Ah, Irene. ¿Vos querías decir? ¿Irene? Dani, acá. Sí. Bueno, Tu nombre. Presentate. Perdón, yo soy Ivo Olivera, soy la coordinadora del equipo de Tandil. Me sumo a las felicitaciones de la mesa, excelentes las exposiciones. Y tenía una pregunta para hacerle a Daniel. Había dos Danieles. Yo quería preguntarte si a partir de este análisis de la violencia y de lo que está sucediendo con los jóvenes de hoy, pudiste pensar, no sé, después del trabajo que hiciste, ¿qué aporte se podría hacer desde el psicoanálisis a lo social? ¿No? Porque digo, ya que hiciste un análisis tan exhaustivo e interesante, digo, a lo mejor mientras escribías se te ocurría que desde el discurso del psicoanálisis algo podría devolverse a lo social. Sí, claro. Si tenés un micrófono a mano, ahí te da Paola. ¿Tenés tiempo? Para responder, Dani. Sí, les agradezco a todos las intervenciones y la escucha atenta de los trabajos. Realmente quiero agradecer a los compañeros de mesa también. Nos estuvimos reuniendo durante más de un año al modo de buscar, al modo de un grupo de investigación. Y en todos los trabajos hay marcas de las intervenciones de nosotros, así que les agradezco la atenta escucha a todos. Me detuve en el último punto con los jóvenes porque tengo una cierta experiencia a partir de una práctica institucional con estos jóvenes, ¿no? He trabajado en programas con chicos derivados de juzgados, con causas penales, con las cuestiones, en la Secretaría de Seguridad Nacional, entonces conozco el tema. Les he ofrecido la escucha a estos chicos y creo que el mayor aporte que podemos hacer es ese, ¿no? No me voy a detener ahora a responder tan extensamente, hay muchas cosas publicadas, pero fundamentalmente creo que estos jóvenes no han contado con un otro en la vida que, digamos, que los haya alojado en un deseo. Y creo que eso es una práctica tanto para cuando vienen los padres escandalizados con un adolescente que no saben qué hacer con él, como con chicos derivados de juzgar. Cuando un joven no ha podido ser inscrito en el deseo de un otro, las consecuencias son las más terribles. Lo que podemos hacer como analistas, en tanto no somos los padres de todos esos chicos, eso puede ser desde el deseo del analista un lugar de inscripción en un deseo. ¿Cómo se traduce eso? Interesándonos por ellos. No digo adoptándolos, no entrar en el asistencialismo amoroso, sino, más bien diría, mostrándonos interesados por ellos y ofreciéndoles esa escucha y esa posibilidad de que se inscriban en nuestro deseo de analista. Deseo de analista que significa solamente deseo escucharte, deseo saber de vos, deseo saber qué tenés para decir, si alguna vez pudiste hablar con alguien. Y te digo que en el 90% de los casos no fueron increíbles. Pasa que no todos esos chicos llegan, muchos terminan muertos, bueno, porque no todos los jueces derivan a los chicos a un psicólogo, bueno, ustedes saben eso. Pero es una práctica que con muchos colegas hemos venido discutiendo en varios espacios, y ojo, el aporte del psicoanálisis a lo social por múltiples costados. Creo que el trabajo en la salud pública, atendiendo pacientes en el hospital, también es una cuestión social. Esto es la particularidad de estos chicos que hacen ruido en lo social. Poder lograr que digan que se interrogue, apelar un poco a su responsabilidad. Bueno, y tengo casos y situaciones particulares o para bibliografía para recomendar, para que vean también un poco chicos que han recuperado, como yo respecto al tema de los acompañantes terapéuticos, restituirle cierta dignidad de sujeto. Claro, claro. Gracias.
Viviana. Bueno. No, así, ahí está. Soy Viviana Redondo del equipo de Quilmes y bueno, yo voy a hacer una pregunta en relación a eso porque eso me preocupa. Agradezco este espacio, no son muchos los espacios de psicoanálisis donde lo social entra, ¿no? Y los efectos de lo social en el sujeto entran. Así que es un placer haber escuchado todas las exposiciones en relación a la violencia y a lo que, más allá del diván, digo, más allá del consultorio en particular, que es en realidad lo que yo iba a plantear cuando te preguntaron en relación a lo social, cuando trajo, no sé, tu nombre, Daniel también, en relación a, bueno, a lo que estuvimos viendo, planteaste en relación a este cuerpo que se está formando, en relación a las luchas de las mujeres por ahí, en relación al aborto, digo, hay un cuerpo que se está formando social, más allá de los cuerpos individuales, hay un cuerpo social que está tomando la palabra para no ser violentado de otra forma. Pero digo, los psicoanalistas, más allá del consultorio o del caso por caso, de lo que podemos hacer por un joven, por 10 jóvenes, por 100 jóvenes, creo que tenemos que poder empezar a pensar una cuestión más abarcativa en relación a lo social y al tiempo. No tengo la respuesta, es una pregunta que en este espacio se puede dar y que no estamos discutiendo, digamos, teoría lacaniana, junguiana, no. Milleriana, sino el efecto actual que evidentemente nos conmociona a todos. Pero me parece que más allá de lo que podamos brindar en un consultorio, en un hospital, hay algo del orden social que yo siento que me exige que me ponga a pensar qué tenemos nosotros para decir ahí. Uh-huh. No sé qué es lo que podemos decir, digo, lo estoy pensando. No, digo que hay que cuidar a los pibes. Los pobres en la Argentina, digamos, como decía Osvaldo, van en aumento, pero hoy en día 2 de cada 3 jóvenes en la Argentina son pobres. Y esta pobreza no es solo material, que es un poco lo que se venía diciendo, ¿no? No hay recurso simbólico. Y el acceso a la violencia, que no de forma sintomática, sino en su vertiente de agresividad y de impulso, está más a la mano, ¿no? Bueno. ¿Tu nombre? Mi nombre es Lucía, soy acá en Córdoba, trabajo en parte con niños. Quería compartir algo que yo me encuentro por ahí, un dato que a mí me interroga, ¿no? Hay algo que los chicos que van enseñando y contando se llama creepypasta. Es un dibujito, una imagen muy cotidiana, pues así, y puede ser algo que todos conocemos, bien relativo a la infancia, que en un momento se transforma en alguien siniestro. Entonces, los chicos te empiezan a mostrar un dibujito como algo muy lindo, que de golpe cambia un rasgo, cambia un tono, cambia la historia y se transforma en algo siniestro. Y empezamos a hablar de eso, digo, porque es como que quedan súper pegados a eso. Y yo pensaba en relación a la violencia, en eso que no podemos identificar, porque un niño no puede identificar como violento, porque pasa de ser un personaje tierno o es familiar, y yo lo pienso en relación a lo social, ¿no? Digo, qué difícil que es reconocer la violencia cuando no podemos reconocer quién ejerce esa violencia. Y si, por ejemplo, quien está en condición de cuidar o de diseñar políticas, cuando ese, digamos, sin uniforme, sin que lo podamos identificar en un lugar claro, está tomando, por ejemplo, políticas que claramente podrían asociarse a un genocidio, pero están veladamente con esta cosa de, eso no, Daniel. No sé, en este caso la alegría o la violencia está naturalizada, donde se borra la posibilidad de identificar al otro y también de defenderte de ese otro. ¿No? Me parece que eso que aparece en la crítica todo el tiempo de los chicos con esa cosa de la creepypasta, como que habla mucho. Muchas gracias. Hola, sí, mi nombre es Andrea, soy del equipo de Córdoba. Bueno,
por un lado, muchas gracias por todas las cosas que nos han ayudado a pensar, muy enriquecedor toda la jornada. Me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas fue algo que se planteó en relación al tema de que, en cuanto a lo social, ¿no? Que hoy transitamos un siglo de producción de medicamentos para el dolor. Y pensaba en esto, en donde, al menos en mi experiencia clínica, no puedo observar, donde hay cuestiones donde esto de sentir el dolor pareciera que está mal, ¿no? Que siempre hay que estar bien. Y en el trabajo clínico, sobre todo en pacientes que están atravesando una situación de duelo, ya sea por una separación, ya sea por la pérdida de un familiar, pensaba como a veces, ¿no? El poder transmitirlo de que, bueno, esto de convalidar la tristeza, ¿no? De que a veces vienen muy preocupados porque están tristes, angustiados, ¿no? Y esto de poder decirles, y bueno, y sí, ¿cómo no vas a estar triste? ¿Cómo no vas a estar angustiado? En esto de que no hay atajos, ¿no? Que hay que atravesarlo y que, bueno, y que voy a estar allí para acompañarlos en este proceso, para poder ponerle palabras, ¿no? Para que esto se pueda simbolizar. Y encontrarle un lugar y bueno, y poder seguir viviendo porque bueno, la vida sigue, ¿no? Bueno, por un lado pensaba eso y por otro lado, yo además de trabajo en consultorio también he sido docente universitaria y también hoy por hoy trabajo con adolescentes desde la docencia en un secundario y donde aparece también mucho esto, donde pareciera que todo es violencia, ¿no? Me acuerdo una vez que unos compañeros estaban, compañeros de la misma edad, ¿no? Estaban exponiendo un trabajo en grupo y otros compañeros estaban charlando. Entonces yo les llamo la atención porque, bueno, uno de nuestros acuerdos era el tema del respeto, escuchar al otro. Y un alumno se paró y me dijo, profe, usted me está haciendo bullying. Sí, lo que usted está haciendo es violencia. Usted está siendo violento conmigo, ¿no? Bueno, se abrió un súper debate donde quizás pudimos trabajar, bueno, que se considera bullying y demás. Y después yo me quedé pensando donde, bueno, quizás sí, fue violento porque fue llamar la atención, pero bueno, esta violencia por ahí quizá un poco constructiva que ordena, ¿no? Que establece, bueno, teníamos ciertos acuerdos y esto no se está cumpliendo, el respeto hacia el otro, ¿no? Pero me parece que, al menos yo lo escucho mucho en el discurso de los adolescentes también a esto, ¿no? Y a veces en familias, padres que no se animan a ponerle un límite a un hijo, ¿no? Porque estoy siendo violento, ¿no? Bueno, y me parece que también esto es una cuestión epocal, ¿no? Sí. Que está apareciendo mucho y que a veces genera que aparezca justamente violencia por no poder poner un límite porque se piensa que se está haciendo violento, ¿no? Sí. Me parece que esa es otra cuestión. Bueno, muchas gracias. Carlos Graíño. Sí, ¿qué tal? Me gustó mucho cuando Patricia habló que no somos ángeles. Y esta cuestión de la violencia como un modo también de marcar en la cultura. Y yo pensaba, no sé, tengo una pregunta por ahí, quizá los colegas del panel, que estuvo tan lindo y tan interesante escucharlo, ¿no? ¿Cómo por ahí pensar desde el lugar del analista? Digo, si los analistas en cierto momento, cuando intervenimos para rectificar un goce en la clínica, no debemos ser violentos o no somos violentos, ¿no? Porque rectificar un goce es lo que implica un cierto modo de violencia. Por eso digo esto de no somos ángeles. Y la importancia justamente de que no proscriban los tiempos donde el goce se arme. En la universidad el otro día mis alumnos me preguntaban, profe, ¿cómo piensan la historia? Estábamos hablando un poco de la historia. ¿Qué momento de la historia se podría haber cambiado para que el mundo sea diferente? No sé, la época de Rosa, la época de los unitarios y los federales. Y a mí se me ocurrió decirles, no, yo si tuviese que cambiar la historia, el 12 de octubre de 1492 le diría a los aborígenes que cuando bajó Colón con las carabelas, ¿por qué no los mataron a todos, hundieron las carabelas? Y el mundo, quizá, hubiese sido mejor, si hubiese muerto menos gente. Digo, porque si no, esto de querer decir es imposible la violencia, me parece que la violencia es inherente a lo humano, y por eso digo, a veces intervenir en un goce peor quizá nos haga violentos. Lo dejo a criterio de lo que piensen. Gracias. Gaby Cuomo. Bueno,
Ante todo agradezco las presentaciones, muy interesantes, a pesar del cansancio, tratando de articular algo. Creo que fue Dani Axman el que introdujo algo de la diferencia entre la violencia como agresividad o la violencia como pasaje al acto. Y en relación a eso y a la intervención de la colega de recién respecto a los adolescentes, bueno, me quedé pensando que cuando Freud conceptualiza el masoquismo, en ese texto de 1924, plantea que el masoquismo en sí mismo ya es un tratamiento de la pulsión de muerte y que parte de ese tratamiento pasa a la vida sexual como un componente de la vida sexual como sadismo. O sea que me parece que hay algo de esa violencia inherente que traía también Carlos, que recibe un tratamiento y puede inscribirse de alguna manera acotada en la vida sexual. Y en relación con eso me hace pregunta respecto al discurso de género de nuestra época, que también es un modo de vivir la pulsión o un modo de tratamiento respecto a la pulsión, porque hace poco me enteré, bueno, o empecé a escuchar sobre algunos colegios secundarios, sobre los muchachitos de los colegios secundarios que empiezan a armar grupos para poder pensar cómo abordar al otro sexo, porque, como decía la compañera, todo es acoso sexual, ¿no? Y bueno, a partir de esa situación de la que me enteré, pensaba cómo algunos discursos de la época también van digamos, en pos de cierta igualdad y, ¿no? de defensa de ciertos derechos, también van en detrimento a veces del lazo social, ¿no? Y bueno, creo que es un problema y algo en donde el psicoanálisis quizás podría aportar herramientas. Le pasás el micrófono a tu compañera que está ahí cerquita, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, soy de Bahía Blanca. Okay. Yo trabajo desde el año 2005 en violencia familiar. Bueno. Escuchando lo que decían las compañeras, muchas veces pasa, está este interrogante, ¿no? De qué pasa ahora que la violencia está como más nombrada, porque escuchaba, bueno, fantástico me pareció el panel y esto de que se pueda inscribir también en lo social, el determinismo del otro social, me parece fantástico. Cuando decía profesional, nuevas elaboraciones para antiguas heridas, bueno, no recuerdo el nombre, me pareció fantástico porque es verdad, digamos, la violencia de género, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la violencia social, las guerras, estuvieron siempre dolieron, siempre se sufrió. Ahora creo que con las nuevas reglamentaciones, los tratados y demás, y este auge acá desde lo social, se está tratando de nombrar. Se nombra un poco más y me parece que esto quiere, digamos, a futuro poder controlar. Por supuesto que la violencia es inherente al humano, pero lo que se trata es de una situación de igualdad, de que no exista esa violencia estructural, del abuso de poder donde hay otro ser humano que está anulado en su singularidad. Por supuesto que después hay exageraciones. Yo escuchaba a las compañeras y escucho mucho con las marchas de Ni Una Menos, las marchas donde las mujeres tratan también de ser oídas para esto de buscar la equidad, que se ha logrado, que ha cambiado, que está bajando el patriarcado y las normas del patriarcado muchísimo, pero falta todavía mucho más. Y por supuesto que después hay sectores muy mínimos que se exceden, que transgreden, que bueno, como esto es libre, por supuesto que puede haber cualquier situación. Lo que es llamativo, yo me refiero para hacerlo gráfico a las marchas, no de Ni Una Menos, lo que es llamativo cómo después, tanto en los medios de comunicación como todos nosotros, reproducimos ese sector acotado del que transgrede, del que no representa, porque esto borra a todo lo demás. Por supuesto que si hay tratados internacionales, leyes y demás, es porque la situación era grave y porque a nivel mundial se habló de emergencia sanitaria con la violencia de género, por ejemplo. Entonces digo, bueno, yo miraba en las marchas y digo, había millones y millones de mujeres marchando pacíficamente aquí, en España y en distintos lugares del mundo, y lo único que se reproducía en los medios de comunicación, en los Facebook de personas conocidas, eran estas 4 o 5 mujeres que se sacaban la remera, 5, 7, 10, no eran más. Y se reproducía eso borrando lo demás. No digo porque cada uno de la singularidad tiene que pensar cómo cuesta todavía hacer frente a esto, ¿no? Lo que es realmente una verdadera lucha fundamental. Sí. Bueno. Muchas gracias. ¿Paola? Sí. Bueno, buenas noches, Agustín Dottori de San Isidro.
A mí me interesó mucho la vertiente de la violencia en el lenguaje o la violencia del lenguaje. En tanto me parece que el lenguaje inherentemente es violento, ya que nos marca aún antes de nacer, digo. Y si el psicoanálisis no es justamente un tratamiento de esta violencia, de estas marcas en el cuerpo. Entonces me parece que... Y por otro lado también me parece que el mito freudiano de Edipo nos lleva a la violencia, a un asesinato primordial que es estructural. Entonces son dos cosas que me dejaron pensando después de las intervenciones. Gracias. No hay manera de zafar, parece, entonces, ¿no? Sí, les doy la palabra a ustedes y si les parece vamos cerrando. Bueno, Verónica y Edva de Capital Federal, quería agradecerles a todos el trabajo del panel, como también la transmisión a lo largo de toda la jornada. Particularmente me quedé pensando en la violencia en relación a los niños, ¿no? Si bien hay cuestiones de estructura y habrá que ver qué está anudando la violencia en cada uno de ellos, y en relación a lo que decía el compañero con esto de la violencia inherente, pensaba el texto de Pierre Aulanier donde habla de la violencia en la interpretación y que algo de esto ella marca en la función materna al interpretar al infans, ¿no? Y que sin eso, qué destino para ese niño. Eso por un lado, y un poco el interrogante también porque hoy en las escuelas, ¿no?, llegan estos comentarios de chicos que van armados o que en ciertas situaciones de jardín muerden al compañero, ¿no?, donde no hay palabra, y que por ahí pensaba también en relación a los trabajos que fui escuchando, en relación a los niños, donde quedan tomados en ese lugar del objeto, ¿no?, del fantasma materno, sino ser a través de la violencia una forma de separarse cuando no puede ser por otra vía. Claro. Así que, muchas gracias. Agradezco. Sí. Acá, Pau. Bueno, a mí me han parecido muy interesantes todas las ponencias y el tratamiento de este tema, que es muy actual, nos concierne a todos, nos conmueve. Más cerquita. ¿Nos escucha bien? Ahora sí. Sí. No, yo por un lado pensaba que por ahí no debemos confundir la violencia con la necesidad de las normas, ¿no? En el sentido de atribuir a que cualquier irrupción que pretende restablecer un orden, por ejemplo, dentro de una determinada situación sea calificada de violenta, porque también en alguna medida, y lo trata Freud en El malestar en la cultura, uno necesita la existencia, la presencia de instituciones, digamos, que legislen, que pongan determinadas normas para la convivencia social, ¿no? Y por otra parte pensaba con qué frecuencia en situaciones de crisis, donde aumenta la incertidumbre o se viven situaciones como amenazantes desde el desconocimiento de lo que ocurrirá o la falta de control, siempre surge la necesidad de localizar un enemigo, un extranjero, digamos, ¿no? Es decir, y cómo se agudizan todas las reacciones que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, como la necesidad de colocar a un semejante como alguien amenazante que viene a apoderarse o a invadir o a quitarme algo mío, discurso que en general es fogoneado políticamente, ¿no? La última. Muchas gracias. La última intervención, Rubén Bustamante. Una pregunta para Daniel. ¿No es el programa, Juan? Sí. Daniel, si podías ampliar un poco esto contrapunto que hiciste con el crimen pasional y el femicidio. Esto me pasaba cuando fui a Italia, ¿viste? Estudié 3, 4 expresiones para poder manejarme. Lo que no había calculado que después te contestan, ¿viste? Entonces, y la verdad que no puedo agregar demasiado. A mí fue una ocurrencia, ¿viste? La ocurrencia fue esto, que el cambio de época construye un cuerpo distinto, ¿viste? Construye un cuerpo distinto, digamos. Y ese cuerpo
inscribe heridas que estaban leídas o simbolizadas de otro modo antes, ¿viste? O no estaban simbolizadas. O no estaban simbolizadas, sí. Qué sé yo, ¿viste? Por ejemplo, en cierta época a uno le podía parecer gracioso que dos tipos apretaran a una chica y esta chica riera medio angustiosamente, ¿me entendés? Es decir, como una forma consensuada y admitida de un cierto placer, y en otra época, bueno, hoy no causaría demasiado gracia, porque la regulación de lo permitido y de lo... Bueno, la idea es esta, que es una ocurrencia para la cual no tengo demasiada argumentación, es que lo que cambió es el cuerpo, y el cuerpo exige nuevas palabras. Claro. La sensibilidad de la época, ¿no? La erótica. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los panelistas que bien merecen que los vuelva a nombrar. Hilda Tordal, se me fue el nombre de pila. Carlos Mercado, Daniel Axman, Daniel Ripesi, Analía Villamayor y Juan Carlos Pavlov. Y por supuesto también muchísimas gracias a todos ustedes que están acá con una escucha atenta a las intervenciones que hicieron.